Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Apocalipsis 3:20, ahora sí. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vuelvo a leerlo. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias. Permítenos que al escuchar tu voz, Señor, nosotros estemos prestos a lo que tú quieres de nosotros. Y Dios, líbranos de que tú estés afuera, que por el contrario tú te invitemos siempre a estar adentro. En Cristo Jesús, amén y amén. Si usted mira el contexto del texto que estamos leyendo, está hablando a la iglesia de la Odisea, el mensaje a las 7 iglesias de Asia, que algunos estudiosos lo definen como tipos de iglesia o períodos en la iglesia durante la historia. Y ahí está hablando, ¿a quién le está hablando? A la iglesia tibia. Y esa iglesia tibia tiene unas características. Y algo que me sorprende a mí es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero en esa iglesia tibia Jesús está tocando la puerta de la iglesia. Es decir, que Jesús no debería estar afuera de la iglesia, sino que debería estar dentro de la iglesia. Pero después nos encontramos con un texto que se encuentra en Mateo 21, versículo 12 al 13. Lo vamos a leer todos juntos, que dice lo siguiente. Entonces ahí ya no vemos a Jesús fuera del templo, sino que vemos a Jesús que entra al templo. ¿Y qué ocurre? Mateo 21, versículo 12 al 13. Dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. O sea, en otras palabras, se había convertido el templo como en la mina, como en, o sea, como para ubicarnos en un contexto local, como en San Andresito, un mercado de las pulgas, ¿qué más? Pero lo más delicado, mire lo que dice el versículo 13. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Diga conmigo, Casa Roca debe ser una casa de oración. Por eso todas las actividades de la iglesia, previo a las actividades de la iglesia, las mismas actividades y posterior a las actividades de la iglesia, tienen que estar envueltas y cubiertas de oración. Porque el Señor es el Señor de esta casa. Amén, como es el Señor de nuestra vida. Dice, será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo ¿en qué? En cueva de ladrones. Que Dios nos libre de que esta casa se convierta en una cueva de ladrones. Y vamos a mirar algunos textos para ilustrar el tema, porque ahí vamos a ubicarnos en que la casa de Dios no es solamente este templo, sino que la Biblia dice que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, a partir del día de Pentecostés, cuando se inició la iglesia de Cristo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar en la vida de cada creyente. Entonces, a partir de allí, cada uno de nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Dígale al que tiene a su lado: tú eres casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Algunos están ampliando el templo,
otros lo están reformando constantemente y otros tienen que hacerle algunas reformas. Una cueva, dice, una cueva es un lugar oscuro que se puede prestar para muchas cosas. Una cueva puede ser un lugar para esconder cosas robadas. Y hay algunos textos en la Biblia que hablan de situaciones que pasaron en cuevas. Por ejemplo, una cueva puede ser un lugar para ocultarse, o una cueva puede ser un lugar para deprimirse. Cuando usted se encuentra en una profunda depresión, eso se asimila a estar usted metido en una cueva. Cuando usted quiere ocultar cosas, eso se puede asimilar a estar en una cueva. Jesús en este mensaje evoca dos textos que están en el Antiguo Testamento, en Isaías y Jeremías. Y dice primera de Pedro 4:17, mire lo que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Entonces diga conmigo: la ropa sucia se lava en casa. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Y este mensaje es para que todos nosotros hagamos una introspección y pensemos si nuestra vida y nuestra relación con Dios es una casa de oración, o realmente hemos convertido nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos, en una cueva de ladrones. Y vamos a mirar nuevamente desde el versículo 12 y lo vamos a leer hasta el versículo 16 en Mateo 21. Mateo 21, versículo 12 al 16. Leámoslo nuevamente. Entró Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Versículo 14. Jesús, escuchen esto, Jesús, ¿qué hace? Limpia la casa. ¿Y qué ocurre después de que se limpia la casa? Miren lo que ocurre. Se le acercaron en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Entonces, cuando Jesús limpia la casa, ¿qué hace Jesús? Esa casa se convierte en una casa de limpieza, una casa de oración. Pero mire lo que pasa después: se vuelve una casa de milagros. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces, cuando Jesús entra a la casa, cuando Jesús entra a nuestra vida, cuando damos lugar al señorío de Cristo en nosotros, nuestra casa se convierte en una casa de limpieza, en una casa de oración, en una casa de milagros, en una casa de guerra espiritual y en una casa de alabanza. Entonces, vimos hace 8 días en el primer episodio de esta serie, vimos varias cosas. Hablamos de los ladrones del dinero, hablamos de los ladrones de la honra y hablamos de los ladrones de la libertad. Y hoy vamos a hablar de otros más. Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué dice? Si es posible. ¿Creen ustedes que es posible vivir en paz con todos? Yo creo que sí. Pero eso no depende de los demás. Eso depende ¿de quién? De cada uno de nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, ¿quiénes son los ladrones de la paz? Aquellos que en vez de procurar la paz unos con otros, están todo el tiempo inmersos en conflictos,
en peleas, en discusiones, llevando la contraria. Y yo creo que nosotros deberíamos ser personas que constantemente estamos promoviendo la paz unos hacia otros. Romanos 5, versículo 10 al 11, que dice, y lo van a ver ustedes en la diapositiva, dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos personas de paz. Amén. Dígale al que tiene a su lado: tenemos que ser personas de paz. La única guerra en la cual usted puede ser partícipe es la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual usted la libra en contra de las potestades de las tinieblas. Pero muchas veces la gente cree que la guerra espiritual se libra peleando con las personas. Entonces tenemos conflictos con la gente y nos la pasamos peleando con las personas. ¿Y qué es lo que pasa? El reino de las tinieblas se fortalece cuando nosotros nos libramos la guerra espiritualmente. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo ayunamos, ¿saben qué pasa? La influencia de las tinieblas en las situaciones y en la vida de otros y en la vida nuestra se debilita. Y es ahí donde nosotros vemos la victoria. Segunda de Corintios 5, versículo 18 al 20. Lo vamos a ver en las pantallas. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba, ¿qué? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de ¿qué? De la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces Dios ahí nos da dos mensajes. El primer mensaje que está inmerso en el texto es que tú y yo, la primera reconciliación que tenemos que procurar es nuestra reconciliación con el Señor. Y esa reconciliación con Dios debe llevarnos a reconciliarnos con aquellas personas en donde se ha fracturado nuestra relación. ¿Por qué? Porque en lo que dependa de nosotros debemos estar ¿en qué? En paz los unos con los otros. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿saben qué ocurre? El velo del templo se rompe de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el mensaje de esa simbología? Que Dios siempre toma la iniciativa. Asimismo, cada uno de nosotros debemos tomar la iniciativa a la hora de buscar una reconciliación. Amén. Entonces, cuando hablamos de los ladrones de la paz, también tengo que hablar de algo, y es que hay personas que les encanta dar malas noticias. ¿Conoce usted a alguien así? Tal vez usted tiene una persona al lado suyo. Todo el tiempo está dando malas noticias. Hay personas que yo no quisiera encontrármelas desde mi oficina hasta el altar, porque son personas expertas en hablarme de un problema, hablarme de una dificultad, hablarme de lo que no se está haciendo, de lo que está fallando, del conflicto que tuvo antes de que yo venga a subirme al altar. ¿Y ustedes creen que eso puede afectar al predicador? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces uno viene espiritualmente, estamos orando allá y uno viene bien, y en medio del camino viene un portador de malas noticias, que muchas veces es un mensajero del diablo. ¿Para qué? Para que esa palabra que Dios tiene para ustedes lleve al predicador a que se distraiga en otra cosa. Entonces, por favor, no me dé malas noticias.
Si quiere me las da después y miramos a ver cómo lo resolvemos después, al final del servicio. O simplemente piden una consejería y yo abro el espacio para atenderlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de buenas noticias. No quiere decir que usted y yo tengamos que pretendamos tapar el sol con las manos o negar la realidad de las dificultades que tenemos. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que los cristianos somos bomberos, no incendiarios. Dígalo conmigo, somos bomberos, no incendiarios. Pero hay gente que es pirómana espiritualmente, porque en vez de apagar los conflictos todo el tiempo le están echando leña para que se enciendan más las cosas, y que Dios nos libre de eso. Diga conmigo, somos portadores de buenas noticias. Por favor, ayúdenme con las imágenes. Somos portadores de buenas noticias. Cada vez que vayamos a hablar, que vayamos a dirigirnos a alguien, pensemos lo que vamos a decir y recordemos nuestra identidad en Cristo. Como hijo de Dios, yo soy portador de buenas noticias. Y si tengo un problema, tengo una dificultad, yo sé que a pesar de la dificultad que pueda tener, y a la hora de yo contar lo que me está pasando, yo tengo que transmitir que no importa lo que pase, Dios está conmigo. Amén. Muchas personas dicen, ay, estoy triste hoy, ¿y cómo estaré mañana de triste entonces? Hoy estás triste, mañana será otro día. Este es el día que hizo el Señor, dice la Biblia. Por eso estaremos alegres. ¿Por qué adelantarnos a lo que va a pasar mañana cuando no lo sabemos? Cada día trae su propio afán, dice la Escritura. Ladrones de la paz. Nosotros somos heraldos del Evangelio, que son las buenas noticias. Nuestra vida es el mensaje, y nuestro mensaje siempre debe ser de esperanza, porque es nuestra esperanza, es nuestra fe la que vence el mundo. Lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Amén. ¿Estamos en dificultades? Sí, pero confiamos en el Señor, que nos va a ayudar a resolver los problemas. Estamos en necesidad, pero creemos en un Dios que es todopoderoso, que es proveedor, que nos va a dar la salida. Estamos en un conflicto familiar, creemos en que el Señor nos ayudará a solucionar las cosas, porque Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice Jeremías 31:17, y léalo para usted, porque eso se lo está diciendo el Señor a usted, que dice: se vislumbra esperanza en tu futuro. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Cada vez que pienses en el mañana, piensa en ti mismo. Ahora, con los resultados de las últimas elecciones, puede que muchos estén inconformes con el resultado de las elecciones que ocurrieron, pero tú no puedes pensar en lo que tú crees que sería mejor para el país, que ya no pasó, y más bien pensar en lo que dice el Señor: se vislumbra esperanza en tu futuro. Se vislumbra esperanza en tu futuro. A Dios no le ha quedado grande Colombia. A Dios no le ha quedado grande Armenia ni el Quindío. Yo, diferente a lo que piensan algunos, yo pienso en esperanza para un futuro mejor para esta región. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y yo creo que si se van a generar cambios en nuestra región, eso no va a depender de las personas. De las personas sí, mientras vivamos una vida en integridad. Pero Dios es todopoderoso. Amén. Diga conmigo: se vislumbra esperanza en mi futuro. Dígalo, por favor. Y se vislumbra esperanza para la ciudad, se vislumbra esperanza para el departamento, se vislumbra esperanza para Colombia. Porque o si no, entonces ¿para qué existe la iglesia?
Si el mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje de esperanza, nosotros no podemos ser ladrones de la paz donde todo el tiempo estamos hablando las cosas malas. Hace poco, estando yo en vacaciones, me mandaron un audio de una señora que dijo que el 31 de octubre iban a hacer algo de una película que se llamaba La Purga, y que eso estaba viralizando, y entonces todo el mundo asustado y gente de la iglesia asustada. Entonces yo dije, oiga, y eso mandaron y replicaron todo ese mensaje, y yo le mandaba al grupo de directores y les decía, ojalá fuéramos así de efectivos para proclamar el evangelio de Jesucristo. Debería ser viral el hecho de cumplir la gran comisión. Pero ¿qué tan efectivos somos para dar malas noticias? ¿Y pasó algo? No pasó nada. Y si fuera a pasar, ¿qué hicimos? Oramos. Y cuando el pueblo ora, cuando la iglesia ora, ¿qué pasa? Las tinieblas pierden su poder. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Diga conmigo, Casa Roca es casa de esperanza. Es decir, usted viene a esta iglesia con la fe por el piso, con la esperanza vuelta a nada, y usted tiene que salir de aquí lleno de esperanza por el mensaje que escucha desde este altar y por sus hermanos en la fe que conversan en medio de la cafetería, en Rocafé, en cualquier espacio. Estamos hablando palabras de esperanza. Amén. Diga conmigo nuevamente, Casa Roca es casa de esperanza. Segundo, ladrones de la fe. Ladrones de la fe. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros podemos ser tropiezo para otros? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque hay personas que son débiles en la fe, que llevan muy poco en la iglesia, que hace muy poco conocieron al Señor, y que como personas inmaduras en su fe pueden poner expectativas en aquellos que tenemos un tiempo recorrido en el Señor. Amén. Y miren lo que dice Romanos 14, versículo 1, lo vamos a proyectar en las pantallas. Romanos 14, versículo 1. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Entonces usted recibe al que es débil en la fe, usted como un hijo de Dios, le abre las puertas de la iglesia. Ese débil en la fe viene porque tiene sed de Dios, porque tiene hambre de la palabra, está como un bebé aprendiendo a caminar. Pero mire lo que dice el versículo 13 al 16. 13 al 16. Por tanto, entonces viene el débil en la fe a la iglesia. Viene el débil en la fe a la iglesia. Y viene el débil en la fe y escucha en el ambiente lo siguiente: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Versículo 14: yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Versículo 15: ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Versículo 22, parte B. Yo lo voy a leer. Dice: dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, ¿qué significa los ladrones de la fe? Aquellos que hacen parte de la iglesia, que es casa de Dios, y que todo el tiempo están juzgando unos a otros, y que están poniendo trabas, y que su testimonio no es coherente con la fe que profesa, y que terminan siendo piedra de tropiezo para que aquellos que vienen con sed de Dios
puedan crecer. Que Dios nos libre de eso. Dice 1 Corintios 6:12, todo me está permitido. Todo me está permitido. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. O sea, yo tengo libertad de hacer lo que quiera, pero yo tengo la sabiduría de Dios, tengo la palabra, tengo la conciencia, tengo el Espíritu Santo, y yo tengo que entrar a discernir que aunque todo me está permitido, no todo me conviene, no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Capítulo 10, versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Por ejemplo, viene una persona nueva, débil en la fe, y de pronto escucha en una persona que es líder, que sirve en un ministerio, que se para en el altar, un comentario desobligante frente a otra persona. ¿Ustedes qué creen que va a pensar el que acaba de llegar a la iglesia? Que escucha a una persona que está en un ministerio hablando mal de otro. Tal vez hablando cosas que no dan lugar. ¿Qué pasa con ese nuevo? Yo creí que aquí era distinto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Queridos, hay lugares, usted y yo lo sabemos, que como hijos de Dios y como personas, si hay personas nuevas acá o personas que llevan un tiempo, hay lugares en donde no debemos estar. Hay amistades que no nos convienen. Hay negocios en donde no debemos participar. Hay comentarios que no debemos hacer. Entonces algunos dirán, o sea que yo vengo a Dios y todo me es prohibido. No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Tengamos cuidado si decimos que profesamos una fe, que venimos a una iglesia, que estamos llenándonos de la palabra de Dios, si realmente nuestra vida es coherente con lo que hacemos. Porque si no lo es, prácticamente nosotros vamos a terminar siendo ladrones ¿de qué? Ladrones de la fe. Y tendremos que darle cuentas a Dios porque un comentario, una mala actitud, algo que hicimos puede ser piedra de tropiezo para aquellos que muchas veces, sin darnos cuenta, nos están mirando como un referente a seguir. Porque nuestra vida es el mensaje del Evangelio. Amén. Diga, Casa Roca es casa de restauración. Entonces, cada persona es responsable de sus acciones. Casa Roca acompaña procesos, pero se requiere honestidad y arrepentimiento genuino de aquellos que en algún momento necesitan la ayuda. Diga nuevamente, Casa Roca es casa de restauración. Tercero, los ladrones de la pureza. Ladrones de la pureza. Siempre que hablamos del tema de la pureza, yo no sé por qué en el referente o en la mente de la gente piensa en pureza y se imagina a una monja. Una persona vestida de cierta manera o un monje tibetano por allá apartado de la sociedad. ¿Sabe una cosa? Dios nos llama a vivir una vida de pureza en medio de un mundo corrompido. En medio de una sociedad corrupta, Dios nos llama a vivir una vida en pureza. La inmoralidad sexual es un pecado intolerable en la iglesia. Cuando Jesús entra, dice Jesús entra, pero Jesús entra ¿a qué? A limpiar. Jesús no irrumpe,
Jesús entra a limpiar, pero pide tu consentimiento. Cada cual es responsable de su crecimiento y de su sanidad espiritual y de su pureza. Primera de Corintios 5, versículo 9. Por carta les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Paremos ahí. Nosotros no podemos quedarnos solamente con este versículo. Miren lo que dice el versículo siguiente. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Porque si así fuera, entonces no podríamos relacionarnos con nadie, ¿cierto? Pero miren lo que dice. Ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, ¿cuál es el contexto? ¿A quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia. Llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Miren lo que dice, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Cómo la ven? Ay, pastor, pero eso es muy injusto. No es injusto. Porque aquel que necesite ayuda y aquel que necesite confesar su debilidad, en la iglesia tiene el espacio para ser restaurado. Pero aquel que quiera vivir en la iglesia como un hipócrita, pues tarde o temprano sus obras serán descubiertas. Y en la iglesia es un lugar para llenarnos de bendiciones, pero en la iglesia nos podemos llenar también de maldiciones. Cuando oímos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Amén. Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios nos ama y con amor eterno nos ha amado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo pecado trae una consecuencia. Y eso no es amor, también es amor. Porque la disciplina de Dios es una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Porque nos ama. Diga conmigo, Casa Roca es casa de pureza. Casa de pureza, pero ojo, Casa Roca es casa de pureza, pero Casa Roca no es casa donde se le permite a aquella persona que vive una vida de pureza juzgar al que está en impureza, porque eso es igual de pecaminoso. ¿Qué tenemos que hacer? Si vemos a alguien que su vida y su proceder no es correcto, ¿qué deberíamos hacer? Orar por esa persona, invitarla a almorzar, invitarla a un café, pedirle al Señor llenarnos de la gracia de Dios, pedirle a Dios que nos dé el espacio y que podamos hablar con la persona y podamos decirle, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Si tú te arrepientes, será restaurado. Tal vez lo que tú estás viviendo es el resultado de que todavía no has tomado las cosas de Dios en serio. Yo te invito y te voy a ayudar y voy a orar por ti para que puedas salir de esa inmunda en donde te has metido. Amén. Diga, Casa Roca es casa de pureza. Cuarto, ladrones de la verdad. Dice Efesios 4:25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Queridos, si usted y yo venimos el domingo a escuchar la verdad, si Jesucristo es la verdad, si la palabra de Dios es la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Para un hijo de Dios no debería ser constante que le tengan que decir, hay que hablar la verdad.
Deberíamos dar por hecho que como hijos de Dios debemos hablar la verdad, vivir la verdad. Como hijos de Dios no tenemos por qué ser desleales, ni hipócritas, ni mentirosos. No deberíamos serlo. ¿O ustedes qué opinan? Juan 3, versículo 19. Juan 3, 19. Dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió, ¿qué prefirió? Las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Versículo 20. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Diga conmigo: Casa Roca es casa de verdad. ¿Dónde vamos a ser confrontados con la verdad de Dios, queridos? En la iglesia. Hay personas que dicen: ay, ese mensaje del pastor fue muy duro. Uy, eso nos dieron un palo desde que llegamos. ¿En dónde vamos a ser confrontados con la verdad sino en la iglesia? De hecho, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si no es en la iglesia que nosotros recibimos la verdad, entonces ¿en dónde la vamos a recibir? Si no es en la iglesia donde nosotros somos confrontados y exhortados para cambiar nuestra vida, y no solamente somos confrontados, sino que además nos dan las herramientas para salir de ahí, es en la iglesia. Diga: Casa Roca es casa de verdad. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la verdad? Que la verdad nos hace libres. La confrontación espiritual, la guerra cósmica que dice la palabra de Dios, es una guerra entre la luz y las tinieblas. Es una guerra entre el reino de la luz y las tinieblas. Es una guerra entre la verdad y la mentira. Pero no donde la verdad está jalando de un lado y la mentira está jalando del otro. No, sencillamente la mentira se descubre ¿cómo? La mentira pierde su poder ¿cómo? Con la verdad. ¿Cuándo las tinieblas pierden su poder? Cuando se manifiesta la luz. Entonces la pregunta que hoy el Señor quiere hacernos: ¿qué somos, queridos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos templo del Espíritu Santo? ¿O somos tibios en donde el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón para que se lo abramos, siendo ya miembros de la iglesia? Como la iglesia de la Odisea. Y si le damos lugar al Señor a que entre al templo, pues tenemos que darle lugar a que el Señor limpie nuestra vida. Y que seamos librados del juicio de Dios, porque realmente porque seamos librados del juicio de Dios porque realmente nos hemos arrepentido. Y que podamos nosotros decir: gracias, Señor, porque tú entraste a mi vida y mi vida es casa de milagros, casa de adoración, casa de verdad, casa de restauración. ¿Qué somos? ¿Casa de oración o cueva de ladrones? Y oremos. Padre, te damos muchas gracias por este espacio que nos regalas para recordar tal vez cosas que son esenciales en nuestra vida y que a veces por distraídos
las perdemos de vista. Yo te pido, amado Jesús, que cuando tú nos veas puedas decir de nosotros que somos casa de oración, porque es a ti en oración que vamos reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo cuánto necesitamos de ti. Líbranos del orgullo, de la arrogancia, de la apatía espiritual. Líbranos, Señor, de volvernos una iglesia de juicio, una iglesia que no vive la fe como debería vivirla. Señor, que por el contrario seamos una casa donde aquellos que en algún momento llegamos sucios, logramos ser limpiados por la presencia de tu Espíritu. Que seamos una casa de oración en donde todo el tiempo levantamos un altar de adoración para ti. Que podamos ver los milagros tuyos en nuestra vida y alrededor de nosotros, porque hemos hecho de nuestra casa tu trono, Señor. Que seamos casa de guerra espiritual y que seamos casa de alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.